hemos desarrollado dos temas, ¿verdad? El primero, que hablamos de la honra a Dios en base al pasaje que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es una práctica que normalmente todos nosotros la hacemos. El hablar, confesar, decir que amamos a Dios, que lo adoramos, que creemos en Él, pero en realidad, como dice el dicho, es de dientes para afuera y no para adentro. Es algo que no sale del corazón, sino que solamente sale de nuestros labios. Y eso era lo que a través del profeta Isaías el Señor le decía a su pueblo Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Después el Señor Jesús mismo lo dijo a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo creo que ahora el Espíritu Santo está diciendo lo mismo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque como que las circunstancias no han cambiado mucho, ¿verdad? Sin embargo, dijimos que había 4 cosas que son fundamentales, son 4 pilares fundamentales para que podamos honrar a Dios con nuestro corazón. Y el primer pilar era la adoración. Y hablamos ya de la adoración. El segundo pilar es la fe, que es del cual vamos a hablar hoy día. El tercer pilar es la obediencia y el cuarto pilar la expectativa, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de la fe. ¿Cómo experimentar? Dijimos el domingo pasado cómo experimentar un nivel de adoración diferente, el anterior domingo arriba. Ahora vamos a hablar cómo cruzar la frontera de la fe pasiva a la fe activa. ¿Cómo cruzar? Y déjeme decirle una cosa: el Señor Jesús puso en mi corazón este título: ¿cómo cruzar la frontera de la fe pasiva a la fe activa? Y después que puse el título del mensaje, siempre me recuerdo que el maestro justo dice que lo último que hace es poner el título del mensaje. Y en mi caso es lo primero que hago, poner el título del mensaje. Y después que puse el título del mensaje dije, bueno, me he metido en un conflicto. Porque la palabra del Señor no habla en ninguna parte de fe pasiva y de fe activa. Entonces le pedí al Señor dirección porque Él me dio ese título, ¿no? Y encontré algo que es muy importante. Dice la palabra del Señor en lo que ha leído la hermana Charito, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa: ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Ella hablaba de la fe en la loto, ¿verdad? Yo no sabía que la loto estaba en tantos millones, ¿verdad? Pero no voy a ir a la fila para ver quién está comprando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todos tenemos fe, pero la hemos puesto nuestra fe en diferentes cosas, ¿verdad? En diferentes cosas. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Es una fe. Ahora, la pregunta es: ¿nuestra fe como cristianos agrada siempre a Dios? Esa es la otra pregunta. ¿Agrada siempre a Dios nuestra fe como cristianos? Y esas dudas las vamos a despejar esta mañana, trayendo a colación la vida de algunos hombres de Dios que, estando en este mundo, practicaron la fe de distintas maneras. Y ahí encontré la respuesta de por qué el título: la fe pasiva y la fe activa. Y vamos a ver algunos ejemplos. Primero tenemos que entender qué es fe. ¿Qué es fe? Y yo creo de que si nosotros recurrimos al diccionario y recurrimos al diccionario bíblico, a la Real Academia Española, y recurrimos a Wikipedia y recurrimos a cualquier otro elemento que nos pueda definir la fe, no encontramos otra definición más perfecta que la que está en la palabra de Dios. Dice Hebreos 11, versículo 1: porque es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. No hay otra explicación para la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo podemos saber si la fe es activa o si la fe es pasiva? Y vamos a hacer un análisis de esto en esta mañana. En primer lugar, vamos a decir cómo se comporta la fe pasiva. ¿Cómo se comporta la fe pasiva? Y hay dos elementos que encontré en la palabra de Dios que son fundamentales para definir cómo se comporta la fe pasiva. La fe pasiva está mezclada con duda. La fe pasiva está mezclada con duda, por una parte. Y por otra parte, la fe pasiva le pone límites a Dios. Y vamos a verlo en la palabra del Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted que tiene fe, usted que ha creído en Jesucristo, usted que sabe que Jesucristo vino a este mundo y murió por usted, cuando ha tenido que tomar ciertas decisiones en su vida, de las cuales Dios le ha hablado, ¿acaso que no le ha venido la duda? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy en lo cierto o será que no estoy en lo cierto? ¿Verdad? Entonces eso muchas veces nos sucede porque nuestra fe está pasiva. Pero por otro lado le ponemos límites a Dios. Dios nos dice que hagamos algo y ponemos peros. Pero es que esto, pero es que lo otro, siempre tenemos un pero para cumplir u obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Ahora vamos a ver la vida de un hombre y una mujer en la Sagrada Escritura. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a Lucas, el capítulo 1, y vamos a hacer un análisis entre el versículo 5 y el versículo 79. No vamos a ir versículo por versículo, pero vamos a tomar algunos versículos de este pasaje para poder entender lo que es la fe pasiva. Primero, ¿cuál es nuestro personaje? ¿Cuáles son nuestros personajes involucrados en este pasaje? Nuestros personajes son Zacarías y Elizabeth. ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Probablemente usted no ha escuchado hablar o no tiene referencias específicas de ellos, pero tiene referencia del hijo de Elizabeth y Zacarías, Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora sí, Juan el Bautista yo creo que casi todos han escuchado sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, ellos son nuestros personajes de la historia. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones de los personajes de la historia? ¿Cuáles eran las condiciones? En el versículo 6, la palabra del Señor dice que tanto Zacarías como Elizabeth eran justos e irreprensibles delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente caminaban como Dios quería que caminen. Sin embargo, hermanos, eso nos deja ver de que a pesar que nosotros caminemos rectamente delante de Dios, a pesar que nosotros estemos comprometidos con Dios, puede llegar un momento en que nuestra fe flaquee, en que nuestra fe falle, ¿verdad? Como falló la fe de estos hombres. ¿Cuáles eran las circunstancias que ellos estaban viviendo para el ejercicio de su fe? ¿Cuáles eran las circunstancias? En primer lugar, había un conflicto. Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, era estéril. Pero habían otras cosas que eran muy positivas para que estos personajes crean, o este personaje, porque básicamente el trato de Dios no fue con la mujer, sino fue con el hombre, ¿verdad? En este caso fue con Zacarías. Elizabeth era estéril, pero en el pueblo de Israel había referencias muy importantes con relación al hecho de que habían otras mujeres estériles en el pueblo de Dios que habían llegado a tener hijos porque confiaron en Dios o porque Dios les dijo que iban a tener un hijo. Tenemos el caso en la historia, por ejemplo, de Abraham y Sara. Elizabeth y Zacarías eran viejos.
pero también Abraham y Sara eran viejos. ¿Quién se recuerda a los cuántos años se quedó Abraham y Sara tuvieron su hijo, Isaac? Él tenía 99 y ella tenía 90 y ya estaban viejos, ¿verdad? Pero sin embargo hay la referencia histórica en el pueblo de Israel de que hubo una pareja de viejos que tuvieron un hijo, el hijo de la promesa. Pero no solamente eso, el hijo de la promesa, su esposa del hijo de la promesa también era estéril. La esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril. Sin embargo, también Rebeca concibió 2 hijos, ¿verdad? Y después tenemos la esposa de uno de los hijos de Isaac, de Jacob, Raquel, también era estéril, pero también concibió hijos. Después tenemos la esposa de Manoa. ¿Quién era Manoa en la palabra del Señor? Usted no conoce a Manoa, pero conoce la historia de Sansón, ¿verdad? ¿Y cuánto se cree en Sansón aquí? Sansón tenía fuerza, pero dicen que era flaquito, así como yo. También era estéril la mamá de Sansón y tuvo a Sansón. Ana, la esposa de Elcana, también era estéril. Y también tuvo, no solo tuvo un hijo, tuvo 6, ¿verdad? La esposa de Elcana. Entonces, en la historia de Israel, no era la historia de otro pueblo, era la historia de Israel. Tenían referencias de que sí Dios podía hacer un milagro de concepción en una vieja estéril. Ese era otro panorama de las circunstancias de su fe. Pero otro panorama era de que era una profecía. Lo que el ángel vino a decirle a la mamá de Juan el Bautista era el cumplimiento de una profecía que se había dado en el libro de Malaquías por el profeta Malaquías hacía aproximadamente 400 años antes de que naciese Juan el Bautista. Había esa profecía que estaba por cumplirse, porque dice que enviaré mi mensajero con el espíritu de Elías. Y ese fue el mismo mensaje que el ángel le dio a Zacarías. Pero el escenario donde Zacarías recibió ese mensaje era un escenario excepcional para que crea. Era un escenario excepcional. ¿Cuál era ese escenario? Ese escenario era precisamente el lugar santísimo. Zacarías no era cualquier persona, Zacarías era un sacerdote de Dios. Y ese sacerdote de Dios entró a ofrecer el incienso al santuario de Dios donde estaba la presencia de Dios. Y fue ahí precisamente donde el ángel se le apareció y le dio el mensaje que iba a tener un hijo. Sin embargo, vamos a ver más adelante qué sucedió. Era un escenario sumamente importante porque fuera del santuario estaba todo el pueblo de Israel intercediendo por el sumo sacerdote. Todos estaban orando el día de ofrecer el incienso. O sea que el ambiente estaba dado para que este hombre de Dios crea. Un hombre de Dios que era realmente irreprensible. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Zacarías? La actitud de Zacarías en primer lugar es que ellos estaban pidiéndole un hijo a Dios. Ahora, seguramente ya en esa época, a esas alturas, habían dejado de pedirle hijos. Pero yo le digo una cosa, mi hermano, mi hermana, en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes ya se cansaron de pedirle algo a Dios y dejaron de pedírselo porque no les llega? Dice la palabra del Señor que cuando el ángel le habló a Zacarías, le dijo: Dios ha oído tu oración, que quieres un hijo, y ahora es la oportunidad. Dios dice que te va a dar un hijo, que es un profeta de Dios, que viene en el espíritu de Elías a anunciar nada más y nada menos que la llegada del Mesías, de Jesús, a este mundo.
Pero dice que Zacarías le dijo, pero ¿cómo puede ser? Y aquí viene cómo actúa la fe pasiva. Lo agarró en un momento en que su fe ya había flaqueado, en que su fe se había olvidado de que Dios le podía dar un hijo. Y dice la palabra del Señor que le dijo, ¿cómo puede ser esto si ya somos viejos y mi mujer es estéril? Fue un momento tremendamente impactante dentro de la vida de este hombre, porque estaba en la presencia misma de Dios. Yo no sé si usted se recuerda de que en la antigüedad, en el pueblo de Israel había el templo, y en el templo había el lugar santo, pero también había el lugar santísimo, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba para ofrecer un sacrificio a Dios. Y era ahí donde él estaba. Pero ahí dudó, ahí lo agarró en curva, como decimos. Ahí lo agarró en curva. Porque flaqueó su fe. Y dice, ¿cómo puede ser? Le puso límites a Dios. ¿Cuál es el límite que le puso? Dice, somos ya viejos. Somos viejos. ¿Cómo puede ser esto? Dudó de la palabra del ángel, y el ángel le dice, yo soy la voz de Dios que te habla a ti. Yo soy la voz de Dios que te habla. Por lo tanto le dijo, por cuanto no creíste en mi palabra, te quedarás mudo. Te quedarás mudo hasta que nazca el bebé. Y dice que a partir de ese momento, cuando él salió del santuario, salió y no podía hablar. Y toda la gente estaba realmente asustada porque él estaba mudo. Ahora, muchas veces, hermanos, nosotros nos está sucediendo exactamente lo mismo. Este hombre tuvo que pasar una prueba de 9 meses de no poder hablar como consecuencia de no haber creído y haber dudado del poder de Dios. Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Y es la forma como actúa la fe pasiva. La fe pasiva le pone límites a Dios. La fe pasiva, para que se vuelva activa, tiene que pasar por la prueba. Lo que nos sucede a nosotros permanentemente es eso, hermanos. Vivimos en la fe pasiva, creemos que que Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que Él vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, creemos que lo hemos recibido en nuestro corazón, o pues si lo recibimos Él cambia nuestra vida. Creemos muchas cosas que están establecidas en la palabra de Dios, pero en el momento en que Dios nos demanda algo, ponemos pero, ponemos límites a Dios. Pero es que eso no. Cuando Dios hace una obra de sanidad en alguien, dudamos de que la obra de sanidad venga de parte de Dios. Incluso cuando Dios toca nuestros cuerpos y somos sanados, aún así ponemos duda en nuestro corazón. Cuando Dios nos demanda algo, le ponemos límites a Dios. Dios puede ser que te esté demandando algo hace mucho tiempo en tu vida y que tú no has obedecido porque tienes duda o porque le pones límites a Dios. Entonces es la forma como actúa la fe pasiva. Ahora, sin embargo, la fe de la fe de Zacarías se activó. ¿Cuándo se activó la fe de Zacarías? En el momento, dice, que nació el niño, se abrió su boca. Se abrió su boca, y dice la palabra del Señor que vino sobre él el Espíritu Santo, y lo llenó el Espíritu Santo, y dio una tremenda profecía sobre la vida de su hijo, ¿verdad? Entonces esa es la fe pasiva, así es como actúa la fe pasiva. Pero ¿cómo actúa la fe activa? ¿Cómo actúa? Al contrario, en primer lugar, la fe activa no tiene límites. No tiene límites. Usted cree que Dios puede hacer las cosas. Cuando el Señor se encontró con Marta y Lázaro había muerto, el Señor le dijo, no te preocupes, resucitará. Y ella le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y le dijo el Señor, no, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor, vamos a la tumba. Y se fueron a la tumba. Y cuando llegaron a la tumba, ella dijo que creía que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Ella dijo de que sabía que iba a resucitar. Pero cuando el Señor Jesús le dijo, quite la piedra de la boca de la tumba, ella le dijo, no, Señor, no, lleve ya hace 4 días que se murió. Una fe pasiva, no es una fe activa, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo actúa la fe activa? Y vamos a tomar 2 ejemplos de la palabra del Señor. ¿Cómo actúa la fe activa? El primer ejemplo está en Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9. Hay una historia pero muy interesante. Y he elegido estos 2 personajes porque son personajes muy especiales, porque están llamados por Dios a hacer algo que nunca nadie había hecho. Nunca nadie había hecho. Nuestro primer personaje es Noé. Noé es un personaje del cual no se habla mucho ni se predica mucho en la iglesia. Pero sin embargo todos conocen Noé. Y si no conocen Noé, conocen el arca. Dice que lo encontraron el otro día, ¿verdad? Y si no conocen el arca, saben del diluvio, ¿verdad? Algo saben, ¿verdad? Sí, amén. Vamos a despertarnos. Levanten la mano los que están durmiendo. Entonces, ¿cuál fue el escenario de la fe de Noé? La construcción de un arca. Ese fue el escenario. Dios le dio un mandamiento seguido de una promesa. Le dijo que quería que le construya un arca. Ahora, alguna vez dice que el arca tenía tantos codos de largo por tantos codos de ancho y por tantos codos de alto. Pero usted se imagina un codo y se imagina su codo, ¿verdad? Entonces yo saqué la proporción en metros. Entonces el largo del arca era aproximadamente de las 107 hasta después de la escuela que tenemos acá en la otra esquina. Era como 1,5 cuadras el largo del arca. Y de alto tenía como 11, 12 metros de alto, ¿verdad? Era tremendo barco que Dios le pidió a este hombre que haga, ¿verdad? Entonces él tenía que practicar su fe y su obediencia. Y le dijo a Dios, te vas a salvar de algo que yo voy a hacer cuando entres a ese barco. Si tú entras a ese barco, te vas a salvar tú y tu familia. Esa fue la promesa que le dio. Le dijo, todos los demás van a morir en la tierra, pero tú, si me obedeces, te vas a salvar. Entonces, mis hermanos, ¿cuál era en las circunstancias para el ejercicio de la fe? Dios le dijo a Noé que iba a mandar un gran diluvio porque su corazón ya no podía soportar más el pecado en que la gente estaba viviendo. Ya no podía el corazón de Dios. La maldad del hombre había llegado a lo sumo. Y déjeme decirle que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé, donde la maldad había llegado al extremo y Dios agarra y dice la palabra que Dios vio a este hombre justo Noé y habló con él. Y él escuchó su voz y le dijo, ya el pecado del mundo ya me ha llegado hasta la coronilla. Voy a destruir el mundo, pero lo voy a destruir con un diluvio, lluvia. Ahora déjeme hablarle algo. Es importante que nos demos cuenta de que lo que Dios le estaba diciendo a este hombre no era fácil de creer. ¿Por qué razón no era fácil de creer? Porque nunca antes había llovido sobre la tierra. Nunca antes, no conocían lo que es la lluvia. La gente no conocía en absoluto qué era la lluvia. Y Dios le dijo a Noé, voy a mandar un diluvio. Va a caer una lluvia muy grande sobre la tierra. Y se van a ahogar todos, no solamente los seres vivos, los hombres, sino todo ser viviente va a desaparecer. Entonces, y Noé creyó a Dios.
Pero hay algo más todavía en esta historia. Dios le dice a Noé: júntame de todos los animales que hay en el mundo y júntamelo macho con hembra y los vas a meter en este barco. Un macho con su hembra, de toda especie, de todo género, aves, cuadrúpedos, reptiles, peces, de todo lo que hay, me vas a meter el macho con la hembra. Déjeme decirle, sería fácil para Noé identificar cuál es el macho de la lagartija y cuál es la hembra. Sería fácil para Noé el mirar los loritos, cuál es el macho y cuál es la hembra. Le pregunto, si usted va a un zoológico que es así de chiquito y ahí le presenta una cantidad de monitos, usted pasa trabajo para saber cuál es el macho y la hembra. Noé tenía que hacerlo con todos los géneros y todas las especies que habían en la humanidad. Ahora, esto significa la intervención sobrenatural de Dios, porque Dios le dijo a él: te voy a traer cada una de las especies, su macho con su hembra. ¿Se da cuenta? ¿Y qué fue lo que hizo Noé? Noé no le puso peros a Dios en absoluto. En absoluto. La fe de Noé fue fe más acción. Inmediatamente, vamos a cortar la madera. Y le dijo a sus hijos. Es más, Noé comenzó a predicarle al mundo y a decirle de que iba a hacer eso y que iba a suceder eso y que Dios iba a traer un castigo sobre la humanidad. Dice la palabra de Dios que todo el mundo se burlaba de Noé. Todo el mundo. Pero la fe de Noé no flaqueó en ningún momento. Fue fe más acción. Génesis 6:22 dice que Noé hizo tal como Dios lo había mandado. Exactamente. Es uno de los ejemplos más claros en la palabra de Dios, donde no hay duda en absoluto de que la palabra que recibió era una palabra que venía de parte de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la fe de Noé? Porque tenemos que medir los resultados. Vino el diluvio, se llenó la tierra de agua. Primero de eso se llenó el arca de las especies, de todas las especies. Noé y su familia completa entró en el arca y se salvó. Pero ¿cuál es el resultado posterior? Se quedó Noé solo, absolutamente solo en la tierra. Y usted me dirá: pastor, usted me está contando un sueño de hadas, un cuento de hadas en esta mañana. Es lo que dice la palabra de Dios. Se quedó solo, pero ¿sabe qué? Se quedó con las especies de los animales que había. Y cuando dice la palabra del Señor que cuando él salió del arca, dice que hizo un altar a Dios y lo adoró. Esto corrobora que la fe con acción tiene que ver con la adoración. Y el corazón que honra a Dios tiene que ver con la adoración, pero también tiene que ver con la fe. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, es que este hombre Noé recibió de parte de Dios algo que solo 3 personajes en la palabra de Dios han recibido, y él fue uno de ellos. Dios le dijo: te doy poder y autoridad y señorío sobre toda la creación. Le dijo: multiplícate y fructifica y llena la tierra. De nuevo, ¿a quién le había dado Dios ese mandato? A Adán. Y luego se lo dio a Noé. El poder y la autoridad sobre toda la creación de él. Se lo dio a Adán y Adán lo perdió. Y luego se lo dio a Noé. Y a consecuencia del pecado también Noé lo perdió posteriormente. Pero la tercera persona a quien Dios le dio poder y autoridad en esta tierra sobre todas las cosas, ¿a quién es?
A Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle una aplauso al Señor, porque Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el y Él no pierde esta promesa de Dios. Él no la pierde, Él no la pierde. Ahora vamos a ver nuestro otro personaje rápidamente. Nuestro otro personaje es Abraham. Abraham, el escenario de la fe de Abraham fue el renunciamiento. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Nuevamente un mandamiento con una promesa. Pero no es fácil, hermano, no es fácil cuando Dios te llama y te dice: vete de tu tierra y de tu parentela. No es fácil cuando tenemos nietecitos que no queremos soltarlos, ¿verdad? No es fácil, hermano, ¿verdad? Cuando tiene ese pedacito así chiquito. No es fácil. El abuelito del hijito de Kenny, ¿no? El abuelote, ¿verdad? Entonces no es fácil cuando Dios nos pide. Nosotros nos ponemos y analizamos la vida de nuestros misioneros. Cuando nuestros misioneros renuncian a la familia porque reciben un llamado de parte de Dios para irse lejos. Pero déjenme decir una cosa: ellos no van a un hotel de 5 estrellas, no van a una ciudad cómoda, no. Ellos van a los lugares más inhóspitos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y muchos van sabiendo que posiblemente no vuelvan porque van a terrenos peligrosos. Los últimos misioneros que estamos mandando y por los cuales usted ha recibido un folleto esta mañana que dice: invierta en la vida de los misioneros. Se están yendo a los países musulmanes y se están yendo creyendo que es muy posible que no vuelvan nunca más, que no vean a papá, que no vean a mamá. Se están yendo a veces solteros, a veces están yendo con la esposa y los hijitos chiquitos, y posiblemente no vuelvan nunca más. Ahora, esa fue la situación de Abraham. Dios le pidió renunciar a toda su familia. Vete de tu tierra y de tu parentela. Fue una misión que Dios le encomendó de la tierra de Ur de los Caldeos, y le dijo: yo te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Ahora, hermanos, la situación fue que Abraham, dice la palabra del Señor que Dios le había dicho a Abraham. Sin embargo, nosotros vemos a través del tiempo que el que tomó aparentemente la iniciativa fue el papá de Abraham. Dijo: no, yo no me quedo sin mi hijo. Vamos acá, y agarró camas y petacas y se fue. Taré, el papá de Abraham, se fue con Abraham, se fue con su sobrino Lot, que era huérfano, ¿verdad? Y con Sara, que era estéril, dice la palabra de Dios. Ya Abraham sabía que Sara era estéril. Sin embargo, Dios le había dicho a Abraham en la promesa: te llevaré a la tierra que yo te mostraré, y de ti haré una gran nación. De ti haré una gran nación. Y Abraham salió hacia Canaán creyendo que Dios iba a hacer de él una gran nación. Ahora, es posible que dijo o que pensó que era con una mujer alternativa porque esta era estéril. Es posible. Y es posible que porque tenía una mujer estéril, agarró al sobrino y se lo llevó con él. Hay muchas probabilidades y hay muchas cosas que podemos pensar, pero lo que la palabra dice fue que Abraham y su familia se fueron a esa tierra que Dios le había dicho. ¿Cuáles eran las circunstancias para el ejercicio de la fe de Abraham? Otra vez, la esterilidad de su mujer. Pero en este caso, hermanos, es la primera referencia histórica de la Biblia de una mujer estéril a la cual Dios le promete que de ella y su esposo iba a levantar una gran nación. Y Dios se lo dijo claramente. Pero hay algunas pruebas que Abraham pasó.
En primer lugar, la muerte de su padre. El papá se unió al grupo y dijo, vámonos. Y de pronto Dios le dijo, en Aram, le dijo, salió de Ur de los caldeos y fue hasta Aram. Y en Aram Dios le dijo, aquí te quedas, Taré. Probablemente Dios dijo, tú no estás en el paquete, tú no estás en el grupo. Y murió Taré en la tierra de Parán. Esa fue una de las primeras pruebas que tuvo Abraham. Se le murió el papá en el camino. ¿A cuántos de nosotros se nos ha muerto papá, se nos ha muerto mamá, o se nos ha muerto un hijo? ¿O cuántos de nosotros estamos separados, lejos de nuestros hijos o lejos de nuestros padres? Y es un obstáculo para seguir a Dios. Pero en este caso, para Abraham no fue ningún obstáculo. Dijo, bueno, aquí yo entierro a mi padre se queda aquí y yo sigo mi camino, porque Dios me dijo a mí que yo vaya y que Él me va a meter en una tierra que fluye leche y miel, y hacia allá yo voy. No podemos poner límites a Dios. Abraham no le puso límites, se murió mi padre, no importa, yo continúo, yo sigo adelante. Luego más adelante, Abraham se le presenta otro conflicto. Tiene problemas con su sobrino. Se llevó al sobrino y después el sobrino y los pastores del sobrino le hicieron problema. Y tuvo que separarse, otro conflicto. De pronto en la mente de Abraham estaba pensando que era a través del sobrino Lot que Dios iba a levantar el pueblo, porque su mujer era estéril. Sin embargo, Dios le dijo, ahí tienes que separarte del sobrino. Porque Dios mismo hace las cosas. Ya se quedó Abraham y Sarai solitos, para que tengan su intimidad y para que Dios cumpla su promesa. Pero resulta que pasaban los años, ya hacía como casi 25 años de la promesa y no había hijos. Entonces surge la iniciativa propia. Pero fíjese, hay un detalle en la vida de Abraham. Y muchas veces puede suceder en nuestra vida. Abraham se llevó a papá. Abraham se llevó a Lot. Y ahora toma la iniciativa propia junto con Sara o Sarai. Sarai le dice, mira, yo no puedo ya tener hijos y cada día soy más vieja. Te sugiero que tengas un hijo con mi sierva, y ella va a parir sobre mis piernas y va a ser nuestro hijo, y de ahí Dios va a levantar lo que Dios quiere levantar. Y dijo, miró Abraham a la criada y le dijo, pues está bueno, no, está buena, está joven, buena idea, Sara, vamos a hacerlo. Y se metieron mano a la obra y tuvieron un hijo, pero no era el hijo que Dios le había prometido. No era un hijo de donde Dios iba a levantar una generación. No era el hijo de donde Dios iba a levantar una gran nación. Era un hijo de la iniciativa propia. Y eso se ve mucho en la vida de Abraham. Muchos errores en la vida de Abraham que cometió, pero sabe, yo le digo una cosa, mi hermano. Es mejor equivocarnos en la vida haciendo cosas, tratando de hacer cosas para Dios, que no haciendo absolutamente nada. Muchas veces nos equivocamos, pero estamos tratando, estamos aprendiendo, porque déjeme decirle que de cada cosa que Abraham pasó, recibió una tremenda lección. La tremenda lección que recibió cuando tuvo su hijo Ismael con Agar, una sierva egipcia, fue el hecho de que un día Dios le dijo, este no es el muchacho, échalo de tu casa. Y era su hijo de Abraham. Sara no tenía ningún problema, pero sí Abraham tenía un dolor en su corazón de ver a su hijo que se iba de la casa, porque no era el plan de Dios. ¿Cuántas veces nosotros abortamos los planes de Dios en nuestra vida? Por no tener el oído atento, pero sin embargo él tenía una fe activa. Señor, te voy a ayudar en algo. Hasta que se para Abraham y dice, Señor, por favor, tú me dices que mire al cielo y que mi generación será como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero solo tengo a este Damaseno, a su criado, a su mayordomo. Él va a heredar todo lo que tengo porque hasta ahora tengo hijos.
Y Dios le dijo, no, yo te voy a dar un hijo que te prometí. Y Abraham siguió, y a pesar que reclamó y muchas cosas, sin embargo, él siguió adelante. Abraham tuvo problemas con Sarai, su mujer, porque era muy hermosa. Y cuando se fue a Egipto, se encontró con que la hermosura de su mujer iba a ser una tentación para los egipcios. Y dijo, ok, Sarai, vamos a mentir. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Porque si decimos que tú eres mi esposa, me van a matar y se van a quedar contigo. Pero ¿cómo Dios iba a permitir eso si le había dicho que de esa mujer le iba a levantar una gran nación? Pero ahí está la iniciativa del hombre. ¿Y nos pasa o no nos pasa? Muchas veces para protegernos. Ahora esta es la cumbre de las cosas. Después que nace el hijo de la promesa, sobrenaturalmente con una mujer ya vieja y un hombre ya viejo, viene el hijo de la promesa, nace Isaac. Y cuando Isaac está crecidito y era un muchachito hermoso de aproximadamente 12 años, Dios le dice ahora, entrégame tu hijo. Entrégame. Sacrifícamelo en un altar. Sacrifícamelo. Y Abraham no dudó. No dudó en absoluto. Agarró al niño, agarró a sus criados y se fue al monte Moriah, donde Dios le dijo. Y allí preparó un altar. Y allí puso la leña para sacrificarle a su hijo a Dios. Su único, dice la palabra. Porque el otro que tenía no era el hijo de la promesa. Su único hijo se lo iba a sacrificar a Dios. Y cuando Isaac vio que todo estaba listo, le dijo, papá, todo está listo, está la leña, está el fuego. ¿Dónde está el cordero? Pero Abraham nunca le dijo a su hijo, el cordero eres tú. Abraham le dijo, Dios se proveerá, hijo mío. Él sabía que la promesa de Dios era real y la creyó totalmente. Fe más acción. Y dice que cuando agarró el puñal y lo iba a matar a su hijo, le dijo, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, le dijo, no lo hagas, Abraham, no lo hagas. Ya sé que me obedeces. Ya sé que me obedeces. Ahora, ¿qué fue al final? La actitud de Abraham fue una obediencia absoluta. Tuvo muchos errores, pero hay algo que vamos a ver. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Abraham? El resultado de la fe de Abraham, hay muchos lugares en la palabra del Señor donde podemos evidenciar el resultado de la fe de Abraham. Pero hay uno en específico que yo he elegido y está en Josué 6:20. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, fruto de los lomos de Abraham, la gran nación de Israel, ya eran más de varios millones de gente que habitaban en el desierto. Un día llegaron a la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham. Y después de darle 7 vueltas, dice que gritaron y los muros se cayeron y tomaron la tierra. Tomaron la tierra que Dios les había prometido. Pero ya no lo hicieron bajo una promesa. Mejor dicho, ya no lo hicieron como cuando Abraham llegó a Canaán y Dios le dijo, esta tierra va a ser tuya y de tu descendencia. Ahora era la realidad de la fe de ese hombre consumada cuando tomaban control de toda la tierra de Canaán. Ahí se cristalizó el hecho de que Israel es una gran nación. Y hoy día eso se sigue cumpliendo. La fe de un hombre que creyó totalmente a Dios. Ahora, ¿de qué serviría que nosotros hablemos de la fe pasiva y la fe activa si no buscamos una aplicación práctica para nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros aplicar a nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe que está pasiva se convierta en una fe activa?
Lo primero que tenemos que hacer es tener una disposición a la obediencia. La disposición a obedecer en nuestro corazón es lo que permite que la fe tome acción. Porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero nuestro corazón no está dispuesto a obedecer a Dios, no va a pasar absolutamente nada. Primero la disposición de nuestro corazón. Después el corazón adorador del que estuvimos hablando hace 2 semanas atrás. Un corazón adorador. Una de las características de Abraham fue que el lugar donde él llegó hizo un altar y adoró a Dios. Noé adoró cuando bajó del arca, pero Abraham, lugar que pisaban sus pies, él construía un altar y adoraba a Dios. Muchas veces, hermanos, estudiamos como Abraham, de Abraham como el padre de la fe, pero no contemplamos el hecho de que Abraham era un adorador. Abraham siempre reconoció el señorío de Dios sobre su vida, a pesar que tuvo muchos errores, pero reconocía el señorío de Dios sobre su vida. Y lo tercero fue lo que sucedió en la vida de Zacarías. Nosotros no podemos tener una fe activa si no tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Disposición, adoración y plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida puede convertir nuestra fe pasiva en una fe activa, en una fe que cree sin límites, en una fe que cree en el absoluto de Dios. Ahora, mis hermanos, en el plano de la fe tuya y mía, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo con una fe activa o estamos viviendo con una fe pasiva? ¿Cómo es nuestra vida? Yo quiero que tú pienses por un momentito en aquello que Dios te ha estado pidiendo durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo? Puede ser tu casa, puede ser tu familia, puede ser tu dinero, puede ser cualquier cosa que Dios ha estado demandando de ti. Hay una promesa en la palabra del Señor que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero pasan los años y pasan los años y pasan los años y no veo absolutamente nada. ¿Qué te está faltando en tu fe? ¿Está pasiva? ¿Está pasiva? ¿Hay algo que tú no estás haciendo? ¿Hay alguna acción que no estás tomando para que esa promesa se haga una realidad en tu vida? ¿O qué está sucediendo? Deja que el Espíritu Santo de Dios tome control de tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que te guíe, el que te muestre con claridad qué es lo que quiere de ti. De pronto Dios te está pidiendo tu vida misma. Tu vida misma. De pronto tú estás hace mucho tiempo separado de Dios. De pronto Dios te está pidiendo que vuelvas a sus caminos, porque hace mucho tiempo que estás separado de Dios, estás separado de su cuerpo, porque algo sucedió en tu vida, porque alguien te hirió en tu vida y decidiste apartarte de Dios. Yo me aparté 17 años de los caminos del Señor a consecuencia de una herida en mi vida. Y tuve que pasar muchas consecuencias. No me quedé mudo, pero sí tuve que pasar, y puedo decir que me quedé mudo porque no podía hablar la palabra de Dios a consecuencia de mi vida que estaba llevando. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando a tu vida? Hablando y hablando. Y tú le haces un oído sordo. Déjenme decirle que Dios le habla al fondo de su corazón, cuando usted vuelve y piensa en su relación con Dios.